no acerca de un proceso electoral propiamente dicho, sino acerca de cómo está evolucionando la situación de nuestro país, cómo afecta a nuestra sociedad, porque creo que esto es lo prioritario precisamente para después sí efectivamente volcarnos a una valorización de las elecciones como una herramienta, como un instrumento en el que, tratándose de elecciones de medio término, el pueblo tiene la oportunidad de modificar el curso de las cosas o por el contrario ratificarlo. En las recorridas que nosotros hemos hecho a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, y en esto no hay distingo entre las grandes ciudades, los centros urbanos y las ciudades del interior, las de características más rurales, hay un elemento muy presente que es común. Estos 18 meses de la gestión de Macri han puesto invariablemente en crisis la industria, el comercio, el mercado laboral, la inversión, la producción, la educación pública. Y por supuesto esto ha significado en muchos sectores de la sociedad una fuerte caída en sus ingresos, un grave deterioro en su calidad de vida o en la calidad de vida que venían sosteniendo. Pero además de estos efectos que podríamos llamar de carácter material, también hay un signo distintivo y común, que es que en la sociedad argentina se han reinstalado muchos miedos. Hasta hace un tiempo atrás el miedo predominante era el de la inseguridad ciudadana. Hoy la Argentina tiene miedo, o los argentinos tienen miedo a perder el empleo, tienen miedo a tener que cerrar la puerta de su comercio, tienen miedo a tener que bajar la persiana de su industria, los jubilados tienen miedo a que se les congele sus saberes, como ocurrió en la década del 90, los pensionados por viudez o por discapacidad tienen miedo de perder su beneficio. Y una sociedad con miedo es una sociedad que no puede avanzar, no tiene ninguna posibilidad de progresar. Entonces, a la recesión económica, producto de decisiones de la política monetarista del gobierno, se le añade esta depresión colectiva. Por eso la alternativa de unidad ciudadana no es solamente una alternativa que se va a expresar en el campo político, económico y social, que se va a expresar con la idea de avanzar con la emergencia laboral, la emergencia alimentaria, la emergencia tarifaria. También constituye la posibilidad de recuperar una ilusión y una esperanza y sobre todo certidumbre. Como ha dicho reiteradamente Cristina, este proceso, que ya lleva el 40% del mandato de Macri, le desorganizó la vida a todos los argentinos. Y esa desorganización los ha llevado a un escenario de incertidumbre. Por lo tanto, también se trata de eso, recuperar la certidumbre. El gobierno ha hecho esfuerzos en la campaña electoral denodados por evitar precisamente esta agenda, es decir, por evitar discutir estos temas. De manera explícita, su consultor estrella le ha dicho a los candidatos de Cambiemos que no hay que hablar de economía. En realidad no es que les prohíbe a los candidatos de Cambiemos hablar de economía, lo que intentan es que la sociedad no hable de economía. ¿Por qué? Porque el gobierno, desgraciadamente para los argentinos, en esta materia no tiene ningún resultado para mostrar de estos 18 meses, salvo la destrucción del trabajo y la destrucción de la inversión y de la producción. Entonces han intentado imponer otra agenda. Una agenda vinculada a la criminalización de los jóvenes, por ejemplo, tratando de instalar como tema principal la discusión sobre la baja de imputabilidad. Esto ha llevado a que esa criminalización transforme a los jóvenes, como ocurrió en la década del 70 y del 80, en peligrosos por el hecho de ser jóvenes. La criminalización de los inmigrantes también en algún momento apareció en la agenda.
de modo tal de desviar la atención sobre lo que sucedía con respecto a la destrucción de puestos de trabajo. Tratan de hacernos creer que en Argentina los puestos de trabajo se pierden por culpa de los bolivianos, los chilenos, los paraguayos que hay en nuestro país, y no como consecuencia de las políticas económicas del gobierno. Desde ya la criminalización de la pobreza. Y también, por supuesto, de manera primordial en este último tiempo, la criminalización del adversario político. Cualquier adversario político pasa a la categoría de mafioso, corrupto. Por supuesto, esa criminalización del adversario político degrada la democracia, la debilita, y eso también abre el camino a que estén ocurriendo cosas que parecían definitivamente desterradas. Hoy el gobierno se rasga las vestiduras con lo que pasa en Venezuela, y sin embargo en nuestro propio país tenemos un desaparecido, tenemos una presa política, tenemos la prohibición del gobierno de desplazar por decreto de necesidad de urgencia a la procuradora fiscal, tenemos jueces arbitrarios que llevan adelante una práctica de revanchismo y persecución política que pasa por encima de la Constitución, de las leyes, de los códigos de procedimiento. Y todo esto nos debe mover a reflexionar mucho con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de laburo, con los compañeros de estudio acerca del significado de este voto. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, no hay que enojarse con los que votaron a Macri, hay que enojarse con Macri. Que votaron a Macri en todo caso pueden haber sido víctimas de una gran estafa electoral, pero de ninguna manera son los responsables. Los responsables de este estado de cosas en Argentina, el responsable de este estado de cosas en Argentina es el gobierno, no el que votó al gobierno. A quien ahora la democracia le brinda otra oportunidad, la oportunidad tal vez de rectificar su decisión, lo que no significa que nosotros tengamos que castigarlos por la decisión anterior, porque la tarea de la política es precisamente la tarea del convencimiento. Yo sé que a veces es más difícil engañar a una persona, o mejor dicho, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Es mucho más sencillo engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado por otro. Pero esa es la tarea que nosotros tenemos por delante. Es una tarea compleja porque además no solo estamos compitiendo con el gobierno de Macri, en realidad estamos compitiendo con los grupos dominantes de la Argentina, que tienen en sus manos herramientas muy poderosas, entre ellas fundamentalmente el manejo de los grandes medios de comunicación, que son los que le pavimentaron el camino a la llegada de Macri al gobierno y a la revolución conservadora, y hoy los que ejercitan el blindaje del gobierno de Macri, invisibilizando todas las decisiones que afectan a los intereses populares y dándole un lugar a esta agenda que los grupos dominantes quieren imponer. Por supuesto que tal vez lo que más motive a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas el domingo, vaya a ser lo más inmediato, lo de la vida cotidiana. Y eso no está mal. La gente tiene el derecho a defender una vida digna en lo cotidiano. Ahora, también tenemos que advertir que esto va más allá. La repercusión de este resultado electoral no solamente va a significar ponerle un freno y un límite a las políticas de ajuste del macrismo antes que nos derrumben definitivamente en el precipicio, sino también reiniciar un camino. Es un voto que no solamente apunta al presente, sino que fundamentalmente también tiene que apuntar al futuro. El gobierno quiere hablar del pasado, en los términos en que lo quiere plantear él, el propio gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que hablar del presente y del futuro. Y en el futuro la repercusión de un triunfo electoral de esta fuerza política de la Argentina va a tener repercusión muy significativa, incluso más allá de las fronteras de nuestro propio país. Y es necesario. Así como un ciudadano no puede desarrollarse en una sociedad que no se desarrolla, nosotros no nos podemos desarrollar como país en un continente que no se desarrolle en la misma dirección de autonomía, en la misma dirección de desarrollo regional en función de avanzar en una infraestructura común. Entre otras cosas porque lo que nos está pasando a nosotros
forma parte de una matriz común en el continente. Y es común porque tienen objetivos comunes. Los sectores concentrados del mundo financiero internacional, junto con Estados Unidos, han decidido recolonizar nuestro continente. Esta vez vienen por los recursos naturales, vienen por el petróleo de Brasil, de Argentina, de Venezuela, vienen por las minas de litio, de Chile, de Argentina, de Bolivia, que es el 80% de la reserva mundial de litio, que es el mineral del presente y del futuro, vienen por los acuíferos, y para eso necesitan llevarse por delante a todos los movimientos populares de América Latina. Por eso es muy oportuno también que se haya constituido Unidad Ciudadana, porque es una respuesta que excede a las fuerzas político-partidarias, incluso se refleja en la lista, con excepción del que le habla, que viene de una cultura política y de una tradición política de la que no reniega, y tal vez la presencia de Sciori, Espinosa. La lista más bien tiende a expresar a los sectores sociales, que no solamente son los más agredidos por esta política, sino que además son los que producen la riqueza de la Argentina, son los que están en condiciones de generar el desarrollo de las fuerzas productivas que sean capaces de dar satisfacción a la calidad de vida que nuestro pueblo merece. Por eso tenemos una lista donde hay un expresidente del CONICET que representa a los científicos. Para nosotros el desarrollo científico-tecnológico es central para instalar un proceso de desarrollo industrial, 3 dirigentes gremiales, pero dirigentes gremiales auténticamente comprometidos con los intereses de los trabajadores, como es el caso de Hugo Yasky, que es el más conocido de la CTA, pero también Vanessa Siley y Walter Correa, que son de otro agrupamiento sindical, como es la Corriente Federal de Trabajadores, que precisamente preside Sergio Palazzo, del secretario de Bancaria, que como yo provienen del denominado radicalismo popular o alfonsinista. Bueno, ustedes la conocen por razones obvias de cercanía. Está Mónica Macha, que expresa además de una fuerza política las políticas de género. Está Laura Alonso, la buena, que representa los intereses del mundo académico. Es decir, es una lista de pluralismo político y de amplia representación social, que refleja claramente lo que intenta ser Unidad Ciudadana, que pretende resumir no solo lo mejor del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro-izquierda, sino también lo mejor de muchos compatriotas nuestros que tal vez nunca se han incorporado a un partido ni lo hagan en el futuro, pero que comparten con nosotros la necesidad de un país autónomo y de una sociedad solidaria e inclusiva. Hasta aquí lo que viene sucediendo en la Argentina. Pero también tenemos que hablar un minuto más sobre lo que puede suceder a partir de este resultado electoral. Me parece que es inocultable, salvo para los medios de comunicación que intentan ocultarlo, que vienen por mucho más de lo que hasta aquí destruyeron. Están todos los grupos dominantes esperando un resultado relativamente favorable de la elección para profundizar el camino de la cruz. Y esta vez van concretamente por los derechos de los trabajadores. Siempre los trabajadores son la principal víctima de estos modelos, no la única, porque este modelo no solamente afectó a los trabajadores, afectó a los trabajadores, los sectores medios, los cuentapropistas, los profesionales, no dejó a nadie afuera, los comerciantes, los industriales. Pero siempre el eslabón por el que van a cortar la cadena de la solidaridad de una sociedad es el de los trabajadores. Entonces van a tratar de profundizar lo que ellos denominan eufemísticamente flexibilización laboral, que no es otra cosa que la disminución de los beneficios de los trabajadores. El otro día precisamente Palazzo decía el 3 de febrero que quieren una sociedad con trabajadores sin beneficios, sin abogados laboralistas, sin justicia laboral. Y vienen ya con un espejo en el que se están mirando, que es la reforma laboral de Brasil. Que es una reforma laboral que algunos, de acuerdo al gusto político que tenemos, decimos que es una reforma preperonista, otros podemos decir que es una reforma pre-irigoyenista,
Y desde el movimiento obrero, algunos como Palazzo dicen que ni siquiera es una cosa y la otra, es una reforma pre-desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque efectivamente se parece mucho a las formas de esclavismo previas a la revolución industrial. Jornadas laborales de 12 horas, contratos interrumpibles. El otro día, el presidente o el CEO de Mercedes-Benz de Argentina dijo que había que eliminar el ítem de la antigüedad. Vienen por los recursos naturales, pero además vienen acompañando eso con la pretensión de destruir todas las conquistas sociales que se lograron en el continente. Y Argentina es uno de los países, en ese sentido, de avanzada. Fue el país que más conquistas sociales consolidó, del mismo modo que fue el país que logró consolidar también, mejor que nuestros hermanos de América Latina, una política de derechos humanos, que también están intentando revertir. Y por supuesto vienen por el régimen de la seguridad social, que es el sistema de jubilaciones y pensiones, pero algo más importante que el sistema de jubilaciones y pensiones. El régimen de la seguridad social es el mecanismo más efectivo para la redistribución del ingreso en la Argentina. Vienen por eso por dos razones. En primer lugar, por una razón filosófica. Ellos apuntan a cambiar la sociedad. Ellos quieren una sociedad piramidal donde 4 millones de argentinos la pasen bien y 40 la vean desde afuera, es decir, la sociedad de los country que habitan. Todo lo que está del alambrado para el otro lado no existe, lo único que existe es lo que está del alambrado para adentro. Por eso hablan de meritocracia, que es un concepto que se opone al de la democracia. La democracia es el principio de igualdad de oportunidades, la meritocracia es la llegada del más fuerte, y el más fuerte ya sabemos quién es: el pibe que comió bien de pibe, el que pasó por una escuela bilingüe, el que tuvo oportunidades que otros no tuvieron. Entonces, esa es una de las razones por las cuales vienen por la seguridad social. Pero la otra es una razón de carácter económico-financiero. Ellos necesitan apropiarse de los 60.000 millones de dólares que quedaron en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando Cristina se fue del gobierno, el Fondo de Garantías tenía alrededor de 55, 60.000 millones, yo no recuerdo exactamente, que es mucho más de lo que tiene hoy el Banco Central de la República Argentina como reserva. Eso habla a las claras de que era mentira que habíamos recibido una pesada herencia, que el problema no es la pesada herencia, sino los herederos que están despilfarrando la herencia que recibieron. ¿Y por qué necesitan esos recursos? Bueno, por varias razones. Primero, porque han multiplicado el déficit fiscal con todas las exenciones que le dieron a los grupos dominantes, eliminación de retenciones, etcétera, etcétera. Han beneficiado a determinados grupos concentrados, pero eso lo han quitado en términos de ingresos fiscales. Y además porque tienen que empezar a afrontar el pago de intereses de la deuda, que es la frutilla del postre de todo esto que está ocurriendo, que en realidad todavía no tiene un efecto concreto sobre la vida cotidiana de la gente, pero que no va a pasar mucho tiempo para que empiece a tenerlo, sobre todo cuando hay que empezar a atender un endeudamiento de corto plazo con tasas de interés muy altas. Todos ustedes saben que en este periodo se ha endeudado en Argentina en alrededor, hablo de los últimos 18 meses, en alrededor de 120.000 millones de dólares, que es casi 3 veces lo que se endeudó la dictadura militar, en términos nominales, en valores nominales. Cuando Isabel Perón fue desalojada del poder por el golpe de Estado, la deuda externa de la Argentina eran 7.000 millones, cuando Alfonsín asumió era alrededor de 47.000 millones de dólares. Bueno, hoy la deuda externa en 7 años, no en 18 meses, en 7 años fue ese endeudamiento, en 18 meses ahora ha llegado a 120.000 millones de dólares el endeudamiento, que lo único que hace es financiar la fuga de capitales, como siempre ha ocurrido con el endeudamiento externo de América Latina, de los países dependientes. Ingresan dólares, los tenemos que pagar nosotros, y esos dólares, después de hacer bicicletas financieras revalorizados, se van afuera. En algunos casos paran en las sociedades offshore, en otros van a engrosar las utilidades de los grupos financieros internacionales, pero lo único que se hace con el endeudamiento en los países dependientes es financiar fuga de capital.
Bueno, este es en líneas generales el panorama que nos está ofreciendo la Argentina de hoy. Muchos te dicen, bueno, ¿cómo podemos frenar esto? Y bueno, esto se frena con la decisión del pueblo. El único que puede ponerle un límite a esto es el pueblo. En todo caso, todos nosotros, lo único que podemos asegurar es nuestro compromiso de que vamos a ser fieles a ese mandato popular, y no como ocurrió con algunos en el pasado, que abandonaron esa fidelidad y también de alguna manera aceitaron y facilitaron el camino del gobierno, acompañando el voto en favor de los fondos buitres o acompañando esta burla, esta mentira falaz que fue la reparación histórica de los jubilados, que fue un envase preparado para empezar las modificaciones al sistema jubilatorio. Porque en realidad el gobierno ya empezó a transitar ese camino. Se le ha frenado porque todavía no sienten la fuerza suficiente, pero la estafa de la reparación histórica ya dio como resultado una extensión en la edad jubilatoria de las mujeres a través de lo que reemplazó la moratoria, que es la pensión a la vejez, un resultado en la caída de los ingresos, porque esa pensión a la vejez tiene un valor del 20% menos que el haber mínimo de los jubilados, con lo cual ya te están anticipando que la futura reforma previsional apunta a una caída de los valores reales y nominales. El sector de los jubilados, aunque es el más vulnerable de la sociedad, es paradójicamente el más dañado por esta política económica, incluso más que los trabajadores registrados. Si uno compara el deterioro del haber de los jubilados con la inflación de los jubilados, que es la de alimentos y medicamentos, que es donde dedican prácticamente el 90 al 100% de sus ingresos, el deterioro llegó a un 30% aproximadamente de sus saberes. En los trabajadores registrados, comparando la inflación 2016 contra el resultado de paritaria, de acuerdo a la rama de producción, cayó entre un 10 y un 15%. Y además los jubilados tuvieron, por supuesto, el recorte del acceso a medicamentos y otro tipo de beneficios, incluyendo los beneficios de la atención médica del PAMI, que está empujando a los jubilados a ir a los hospitales públicos, que a su vez están explotados y están en muy malas condiciones como para recibir una masa tan significativa de gente. Bueno, todo esto, y termino, está en manos de nosotros cambiarlo, de nosotros, y reitero, de nuestros compañeros de laburo, de nuestros compañeros de estudio, de nuestros vecinos. A veces nos cuesta más con los parientes, pero también tenemos que hacer el esfuerzo con los parientes. Y la idea es marchar no detrás de una candidatura, más allá de que lo que nos convoque sea el liderazgo de Cristina, que indudablemente era la única que estaba en condiciones de articular este espacio. Quienes negaban ese liderazgo, consciente o inconscientemente, estaban negándole al pueblo argentino la posibilidad de acortar sus sufrimientos. A veces resulta paradójico que lo hagan quienes fueron beneficiados políticamente por esas circunstancias. Todo lo que hoy tiene Hurlingham, sin lugar a dudas, responde al esfuerzo que han hecho ustedes, pero nadie puede negar que también responde a una etapa del país donde se atendían las necesidades de la gente. Hoy los que han vuelto a la pobreza son los que se sacaron de la pobreza en el periodo 2003-2015. Hoy los que tienen el corazón en la boca, como el caso de comerciantes industriales, que no quieren cerrar sus empresas, que no tienen vocación de cerrar sus empresas porque la fundó un abuelo, un padre, o porque ellos mismos la iniciaron con un gran esfuerzo, y que lo hacen además porque no quieren tampoco dañar su relación con los trabajadores, de los cuales por ahí son padrinos del hijo, o de trabajadores que conocen mejor que ellos mismos los clientes, los proveedores, que hacen a la propia empresa. Esos también hoy son víctimas de quienes actuaron tibiamente y especularon. Y este no era un momento para especular, este era un momento para pararse en una realidad que es muy simple en la Argentina. Todos nosotros podemos tener distintas pertenencias, de hecho lo tenemos. Podemos ser radicales, peronistas, socialistas, comunistas, independientes, pero tenemos en común la característica precisamente de ser ciudadano. El concepto de ciudadano es también una línea que nos divide del neoliberalismo. El neoliberalismo trata al sujeto humano como consumidor, como cliente, como usuario. El ciudadano es donde se resume el principio de libertad y de igualdad.
tiene una categoría superior. Y entonces, en esa condición de ciudadano hay que afrontar también esta etapa histórica de la Argentina. Por eso no es importante la camiseta que se tiene, sino la vereda que se transita. Y hay solamente dos veredas: la vereda de un proyecto nacional, popular y democrático, y la vereda de un proyecto conservador y neoliberal. Es una desgracia que algunos compañeros no lo hayan entendido por una visión mezquina, pero de todas maneras yo creo que lo ha entendido la mayoría del pueblo argentino. Gracias. Bueno, no confiar en nuestra puntualidad, algunos, porque a medida que se fue desarrollando la charla se fue llenando el bar. Seguir saludando, está la bien entrada Natacha, la concejala Natacha Gergo, que levanta ahí su mano y tiene una pequeña Juana también en brazos. Lo veo a Xavier López, de ahí. Es el momento para las preguntas, diálogos, comentarios. El que quiera iniciar esto, levanta la mano y le acercamos el micrófono para poder charlar. Si la pregunta es larga y el comentario es largo, mejor, así Leopoldo puede terminar. Hola, buenos días. Yo quería consultar con respecto a cierta autocrítica que me parece que tenemos que hacer desde el kirchnerismo, teniendo en cuenta que usted representa una tradición política y un partido que, si bien apoyó a toda la propuesta y a la gestión kirchnerista, también marcó diferencias, y a mí como representante también del kirchnerismo me gustaría conocer su opinión con respecto a aquello que podríamos haber hecho mejor y que de alguna manera nos llevó a perder elecciones frente a semejante personaje. Bueno, tiene que ver con eso, con la autocrítica que podemos hacer desde la visión del radicalismo, desde la visión que usted representa. Mira, a ver, en primer lugar, yo en general no eludo ni el debate político ni la autocrítica. Lo que pasa es que cuando hablo de la autocrítica me incluyo, porque si no es otro critico a otro. Por lo tanto, si hago algún comentario en ese sentido, me incluyo en el comentario, no es que me eximo de mi responsabilidad, más allá de que yo no haya tenido una responsabilidad de gobierno, nunca estuve en el gobierno, no tuve cargo de representación electoral durante la etapa del kirchnerismo. De todas maneras, te quiero decir que en pleno desarrollo de un proceso electoral también prefiero poner mucho el acento en la crítica a lo que está haciendo el neoliberalismo, porque creo que nuestra mayor energía hoy debe estar orientada a frenar este modelo y sobre todo a caracterizarlo con mucha claridad para que precisamente tengamos una idea de lo que estamos enfrentando. Porque vos y yo seguramente coincidimos, y todos los que estamos acá, que en realidad lo que está ocurriendo en la Argentina de hoy, que al movimiento popular argentino lo están criticando no por sus errores, sino precisamente por sus aciertos. Yo voy a decir, como decía un viejo dirigente radical, ya suficiente tenemos con el enemigo para que nos critiquen los desaciertos como para criticarnos nosotros también. Pero de todas maneras está muy claro que algunos errores hemos cometido, sin lugar a dudas. Pero siempre hay que contextuarlos también en la situación en que se estaba transitando. Yo también, por ejemplo, tengo hoy, en términos retrospectivos, algunas miradas críticas sobre el gobierno de Alfonsín, no solamente sobre esta última etapa. Pero debo confesar que son críticas con el diario del lunes, que además después con el paso del tiempo la fui contextuando en la situación histórica que le tocó a Alfonsín. Por ejemplo, si tratamos el tema de derechos humanos, uno puede decir, bueno, llegó hasta un determinado límite, quedó inconclusa esa política. Y sí, puede ser que haya quedado inconclusa, más allá de lo que significó históricamente el juicio de la Junta, que no tiene precedentes. Pero también no es menos cierto que cuando Alfonsín encaró esa tarea, América Latina no tenía casi democracia, no existía el UNASUR ni el Mercosur.
ni en la Senada, qué sé yo. Si quiero compararlo con lo que pasó en el resto de América Latina, diría que no tiene comparación. Ningún país de América Latina se atrevió a hacer ni el más mínimo paso en esa dirección. Fue una transición no pactada, fue la única transición no pactada de América Latina. Por eso llevamos adelante el juicio de la Junta, con ADEP, etc. Ahora, que podríamos haber aprovechado en mejores circunstancias cierta energía de la sociedad en la misma dirección para profundizar y ampliar ese camino, sí, puede ser. Es probable. Quedará siempre, de todas maneras, el interrogante histórico de qué hubiera ocurrido con la estabilidad democrática si íbamos mucho más allá de eso. Porque a veces se antepone el valor de los principios y el valor de la realidad. A veces son situaciones que se anteponen. ¿Qué pudo haber pasado con algunas decisiones que tomó el gobierno de Néstor y de Cristina? Ya no tanto en materia de derechos humanos, sino en otros terrenos. Y bueno, también está en el plano del interrogante. Hubo algunas batallas culturales que perdimos. Las perdimos tal vez por algunos errores propios, pero también las perdimos porque tenemos enfrente una superestructura cultural que es muy poderosa, que construye sentido común todos los días con herramientas que nosotros no tenemos. Yo creo que tendríamos que haber trabajado mejor en la implementación de la ley de medios. Ahora, tampoco desconozco que las transformaciones en Argentina, si no logramos, y en todo caso esto no es una autocrítica sino una enseñanza que nos queda, si no logramos institucionalizarla, es muy difícil avanzar. Nosotros somos ingenuos cuando pensamos que una ley puede cambiar, por ejemplo, la estructura del Poder Judicial. Cristina lo intentó una reforma judicial, pero esa reforma judicial quedó sometida a la revisión precisamente de los que tenían que ser cambiados o de la estructura que tenía que ser modificada. Una ingenuidad, digamos, vos no podés avanzar de esa manera. Ahora, ¿a qué te lleva esa conclusión? O la de la ley de medios, que se debatió como pocas leyes se debatieron en Argentina, que se terminó votando por mayorías en el Parlamento, que tuvo 4 años de discusión judicial, que fue ratificada por la Corte y en 24 horas un tipo viene con un decreto de necesidad de urgencia y te anula el efecto de la ley. Bueno, uno puede decir es una ingenuidad, no, son las reglas de juego que hoy tienen las instituciones en Argentina. Entonces hay que plantearse, a mi juicio, por ejemplo, una nueva constitución. Es decir, garantizar que las transformaciones tengan una categoría tal que no las puedan modificar ni los grupos corporativos o los grupos concentrados, ni estructuras institucionales que, de acuerdo a los vaivenes de la política, te destruyen toda una construcción jurídica, política, social, etcétera, etcétera, utilizando, como en este caso, métodos excepcionales como puede ser un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, ¿hoy es una prioridad de los argentinos la nueva constitución? Yo creo que no. En términos de prioridades, de inmediatez política, la prioridad hoy de los argentinos está puesta en ver cómo pueden volver a comer, cómo pueden volver a llevar el pan todos los días a su mesa, cómo pueden hacer para encontrar una salida laboral para sus hijos, etc. Ahora, también es cierto que esas cosas se encadenan, porque todo tiene que ver con todo. Pero bueno, creo que más que errores, lo que hay que analizar son limitaciones. Y después hay una limitación histórica que han tenido todos los movimientos populares en Argentina, Irigoyen, Perón, Cristina, etc., que es la dificultad para cambiar la matriz productiva de la Argentina. Llevamos adelante procesos de industrialización, llevamos adelante procesos de expansión económica, pero llegamos a un techo, que es la restricción externa, que nos impide seguir avanzando. Bueno, ahí hay que discutir mucho cómo cambiar la matriz productiva de la Argentina. Ellos no discuten eso porque la tienen muy clara. Ellos quieren volver a la matriz agroexportadora. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, en principio valoro el acercamiento del radicalismo, del peronismo, y empezar a desmitificar también esa
esa vieja antinomia que también es otra infamia, ¿no? Porque yo creo que también el peronismo en su momento ha levantado las banderas del radicalismo, del buen radicalismo de Irigoyen, de Alem, ¿no? Yo soy peronista, pero no puedo dejar de reconocer, digamos, el rol que cumplió el radicalismo en su momento, ¿no? Y bueno, eso en principio, sobre todo nosotros acá tenemos historia en el bar San Martín, yo soy estudiante de historia y nos hemos encontrado en este bar noches y noches a hablar de política, y en esta calle que es Arturo Jaureche, que también de alguna manera viene a hacer una metáfora de esto que estoy diciendo, ¿no? Por sus raíces ideológicas y por su compromiso luego con el peronismo. Entonces quería preguntarle si considera que en la actualidad es una bisagra este nuevo momento, lo que sería unidad ciudadana para la historia, ¿no? Bueno, mirá, sé que me estoy yendo de la agenda de campaña, pero me parece bien, digo, en el sentido de que también creo que, más allá de los temas de coyuntura, hay que poner en debate cuestiones. Una campaña electoral da oportunidad también para esas cosas. El debate, cuestiones que también hacen a lo esencial. Sí, yo estoy convencido que es una bisagra histórica. A mí me da la impresión de que la Argentina, en estos 34 años de democracia, aprendió mucho, el pueblo argentino, con avances, con retrocesos, con flujos, reflujos. Pero hicimos un aprendizaje, además de la conquista de derechos políticos, sociales, ni hablar en materia de derechos humanos. Y en ese aprendizaje, una de las cosas que fuimos advirtiendo, una de las enseñanzas que nos quedó, es cómo se mueven las relaciones de poder en Argentina. Antes se tenía una mirada más bien mágica de cómo funcionaban las relaciones de poder en Argentina. Se creía que si ganaba el radicalismo o ganaba el peronismo ya estaba resuelto. Y en realidad no tenía un significado, pero no el que nosotros le adjudicábamos. Porque en la práctica siempre terminaban ganando los grupos minoritarios. Entre otras cosas, como vos decís, por ejemplo, con las falsas antinomias. Se metían siempre por el medio de eso, y ellos, que son una minoría política y una minoría en la generación de riqueza, terminaban imponiendo las reglas de juego. Alfonsín siempre esto lo graficaba diciendo que se parecía a la arena del circo romano. La gente en la tribuna bramaba a favor de uno u otro de los gladiadores, pero el que tenía la última palabra era el emperador, que bajaba el dedo y a veces mataba a uno o mataba a los dos y era el que decía. Y bueno, en Argentina fue pasando eso hasta el 83. A partir del 83, con la estabilidad democrática, el periodo más largo de estabilidad, el proceso de aprendizaje, con dolores, con alegría, con tristeza, se fue haciendo. Y eso me parece que llevó a algunas conclusiones. Por ejemplo, que los que pensamos parecido teníamos que estar en el mismo espacio. No digo los que pensamos igual, los que pensamos parecido teníamos que estar en el mismo espacio. Y fue reconfigurando el sistema político de la Argentina, incluso sin que a veces los propios dirigentes se dieran cuenta. Hoy ya no se habla en la Argentina de bipartidismo, no existe más el bipartidismo en los términos en que nosotros lo conocimos, existe el bifrentismo, como en realidad ocurre en el resto de América Latina, adaptado a la realidad de cada país de América Latina, el Frente Amplio en Uruguay. Y en ese marco, efectivamente, como acabo de decir al inicio de la charla, lo que predomina no es la camiseta, sino la vereda. Y yo creo que Unidad Ciudadana viene a coronar una etapa que inicia Alfonsín con la pretensión frustrada de un tercer movimiento histórico, que continúa Néstor con la idea de la transversalidad o la concertación, que tampoco tuvo un resultado positivo en lo concreto, pero que son ideas o semillas que no han muerto, sino que por el contrario germinaron en estos 34 años, a punto tal de que hubo transferencias de votos más allá de las decisiones de los dirigentes. Cuando Alfonsín saca el 52% de los votos en el 83, es obvio que no representó 52% de votos radicales. Todos ustedes saben que había infinidad de votos peronistas en ese acompañamiento en el 83 a Alfonsín, por razones que ahora no viene al caso enumerar, pero que todos conocemos. Y cuando Cristina saca el 54% de los votos en el 2011, es obvio que no estaba reflejando los votos del Partido Justicialista. Ahí había contenido muchísimos votos de radicales alfonsinistas que se quedaron en este espacio.
Y eso ha ido generando y configurando un nuevo espacio político en la Argentina, un nuevo sujeto, que yo creo que el liderazgo de Cristina y la realidad socioeconómica del presente han podido traducir, o se ha podido traducir en esto que se llama hoy unidad ciudadana. No sé cómo se llamará mañana, pasado, la denominación en lo secundario. ¿Por qué? Porque este es un nuevo sujeto político, sin lugar a dudas. Por eso la trascendencia de esta elección va más allá de la derrota del gobierno. Esto puede derrotar al gobierno, puede permitirnos retomar la iniciativa desde el movimiento popular frente a los grupos dominantes. Estoy seguro que un triunfo de Cristina va a rediseñar el movimiento obrero en Argentina. Uno de los resultados, a mi juicio, inmediatos va a ser ese. El movimiento obrero en Argentina, frente a lo que se viene, tiene que unificarse. Todas las expresiones del movimiento obrero tienen que ir detrás de una sola central de trabajadores, no sé cómo se llamará, si mantendrá el nombre o no lo mantendrá, pero tienen que ir todos detrás de una sola central de trabajadores, tienen que llevar adelante un proceso que relegitime a esas conducciones. Han quebrado la relación con los trabajadores, han quebrado la confianza con la sociedad, el hecho inédito de 400.000 personas en un acto imponiendo un paro general no había ocurrido nunca en la historia del movimiento obrero. En general siempre los dirigentes, aunque sea por olfato, habían tenido la percepción o de no hacer el acto o hacerlo pero tener la fecha en el bolsillo. Yo creo que pueden cambiar muchas cosas a partir de este resultado electoral. Tampoco quiero magnificarlo, pero creo que sí, yo estoy seguro que es una bisagra. No me retiro. Buen día. Muchas gracias, El domingo estamos ahí, Chao, suerte. Igual porque tengo mi marido enfermo. Bueno, que se mejore. Gracias. Que vaya el domingo aunque no se mejore. Eso ya es muy cruel. Buenos días. Buen día. Quisiera preguntarle, siendo usted radical y alfonsinista, obviamente, ¿cómo piensa que se puede unificar un movimiento obrero que tiene, por un lado, un Momo Venegas, que tenía, por un lado, un Momo Venegas, por el otro, un Hugo Yasky, y cómo se puede llegar a reunificar alguna vez el radicalismo, siendo que el hijo de don Raúl patea para otro lado cuando le conviene? Los grandes movimientos políticos, sociales, sindicales, no dependen del humor de un dirigente, de dos o de tres. Son procesos históricos que son más profundos que todo eso. Cuando yo hablo de la reunificación del movimiento obrero, hablo de la reunificación detrás de un modelo político sindical, y agrego político sindical porque efectivamente está claro que la lucha sindical, que hay que valorarla, que tiene un significado muy importante, es insuficiente para quebrar el modelo neoliberal. Tiene que incorporar valores políticos, como en su momento lo hizo en las luchas antidictatoriales la CGT de los argentinos. Eso no depende del dirigente tal o del dirigente cual, será consecuencia de un fenómeno histórico. Hay un gran debate en el movimiento obrero en este momento, que parezca mentira porque no se refleja a través de las declaraciones de los dirigentes. En realidad los dirigentes, o una parte de los dirigentes, está viendo precisamente cómo se ausenta de esa discusión, pero la discusión está. Yo les puedo asegurar que la discusión está. La conducción actual del trío de la CGT creyó en algún momento que podía incluso ponerle condiciones a la política y que ellos iban a ser ordenadores de la política. Y no solamente no han sido ordenadores de la política, sino que están ausentes de la política. Por esa razón somos nosotros los que tenemos dirigentes sindicales en la lista y ellos no tienen uno. Ni siquiera en las expresiones políticas más cercanas, porque han tenido una deslegitimación enorme. Pero yo no lo digo para cargarle las tintas tampoco, lo que digo es que a mí me preocupa un movimiento obrero que no tenga una conducción clara en el momento en que todos sabemos que vienen por las conquistas del movimiento obrero. No se puede dar ese lujo. Y yo creo que hay muchos dirigentes en los planos intermedios, etcétera, que están trabajando, que se están acercando. Yo vengo de Mar del Plata, hicimos una asamblea conjunta de la CTA con la Corriente Federal de Trabajadores
está dentro de la CGT. No es que la Corriente Federal de Trabajadores está fuera de la CGT, no, la pelea ellos la están dando adentro de la CGT. La CTA hace ya muchos años decidió conformar una central de trabajadores por afuera de la estructura de la CGT. Ahora, si nosotros defendemos la idea de los sindicatos únicos por rama de producción y la estructura sindical en términos, no digo de su funcionamiento burocrático, sino en términos de los lugares y los enclaves legales que conquistó, las peleas las tenemos que dar adentro. Y yo no tengo pero ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda, que es posible lograrlo. Que va a haber matices, claro que va a haber matices, obviamente. Porque además sería muy malo que no los hubiera. Uno de los males, a mi juicio, del movimiento obrero es creer que se tiene que tener nada más que una sola camiseta para participar en la construcción del movimiento obrero. Y acá ha quedado demostrado que no es así. El caso de Palazzo, más claro que el agua. Hubo dos grandes batallas este año sindicales. Una la que libró Suteba, con Baradera a la cabeza. ¿Por qué? Porque el gobierno había decidido usar a los docentes como banco de prueba para ponerle un techo a todas las paritarias. ¿Se acuerdan al principio del año? El famoso techo del 17-18%. Y dijeron, bueno, vamos contra los docentes, porque el paro docente siempre es antipático, y con esto ponemos un techo no solo a los docentes, sino a todos. Fracasaron. Y el otro techo que quisieron poner era el desconocimiento de las paritarias. A los bancarios que habían firmado la paritaria, que la patronal les había firmado el aumento, le dijeron no desconocemos el resultado de la paritaria. Hubo que parar, hubo que luchar, hubo que ir a la justicia. Hay dos jueces con juicio político de la Cámara Laboral y se le rompió ese juego, que era, por un lado, poner el techo salarial y por el otro lado, dejar jurídicamente de lado las paritarias. Bueno, y eso lo hicieron dos gremios que tienen conducciones políticas de distintos signos. Uno es radical, el otro es peronista. Bueno, no, prefiero hablar sin el fierrito. Tiene que hablar. Sí. Buena condición. Bueno, siempre estuvimos en la indigencia los radicales en los últimos tiempos, entonces fierrito dejémoslo. Ahí dice, va San Martín un lugar de encuentro. Yo me tengo que pegar un poco la mejilla cuando salga de acá, porque es la primera vez que en mi pueblo, desde casi 30 años de la era política de la democracia que estamos viviendo, hay un conjunto de justiciaristas y un dirigente radical de fuste, y yo un humilde dirigente radical pueblerino. Estamos hablando del movimiento histórico, estamos hablando de... y no es casualidad, porque estamos todos de la raya esta para abajo, estamos juntos, porque esto ha sido una creación, el primer movimiento histórico de Irigoyen para los desposeídos, el segundo movimiento histórico del general Perón para los descamisados. Y en el partido, y contesto a aquel señor que decía cómo, Raúl Alfonsín, dentro del partido nuestro, como en todos los partidos, siempre ha habido gente que renegaba de su tradición y su estirpe radical, y que, bueno, existieron los antipersonalistas que pergeñaron el golpe para voltear Irigoyen, el primer golpe de Estado de 1930. De manera de que yo creo que tenemos una oportunidad histórica espectacular. Y fíjense, esto se llama unidad ciudadana, unidad, unión, ciudadana, cívica. ¿Qué tal? Qué casualidad, ¿eh? Unidad ciudadana, unidad, unión ciudadana cívica. Falta a lo mejor ponerle no radical, guarda, Víctor. Ponerle Argentina a lo mejor, después, cuando digamos, porque esto es promisorio. Esto, en la Catedral de los Encuentros, que es el Bar San Martín, este día de hoy es un día histórico. Gracias, Leopoldo, por venir.
Bueno, te llevaste unos millones de votos para el radicalismo el domingo que... Estamos de vacaciones. Estamos... Porque quisiste estar en la lista, por eso. No, pero vamos a hacerlo de afuera. Además, ya vamos a poner en marcha también la sede radical para abrir al pueblo, incluso para los compañeros. Muy bien, que es lo que corresponde. Áreas radicales de Provesta. ¿Quién sigue? ¿Está Miguel Paz por ahí? Bien. Bien, vos. Referente al radicalismo del Movimiento Nacional Constitucionalista Local. ¿Querés? Y gran operador de las redes sociales. Es uno de nuestros operadores preferidos. Sí, lo que venimos haciendo con Leopoldo es trabajando desde el Patria. Se estableció esta nueva dinámica de campaña, ¿no? De trabajar mucho en las redes. Creo que la gente, todos vemos que está todo el tiempo metida en redes sociales y la única forma de llegar, porque los medios dominantes no nos van a dar un espacio jamás, es poder llegar a la gente con nuestras pequeñas experiencias. Esto de recorrer locales, comercios, como vamos a hacer ahora con Leopoldo y como se viene haciendo la campaña, es fundamental para nosotros. Bueno, que Leopoldo cuente algunas de sus experiencias, estuvo más interesantes en Mar del Plata y viene recorriendo el interior de la provincia, estuvo en Chivilcoy, estuvo en San Antonio de Areco, y estaría bueno que comente un poco esos viajes que estuvo realizando. Sí, yo decía rápidamente que hay un patrón común que afecta a los ciudadanos, a la gente, y que no hace mucha diferencia entre lo del conurbano y el interior, porque a veces los del interior tienen la fantasía de que trabajan para sostener lo que ellos denominan los vagos del conurbano. Es toda una formación cultural. Y a veces los del conurbano tenemos la sensación de que en el interior todos andan con 4x4, se les cae plata del bolsillo. Y es un tema ese, referido a lo que hablábamos hace un rato en términos de la construcción de sentido común. Es todo un tema en nuestra provincia. Tanto fue un tema que cuando la puja con los sectores más concentrados de la actividad agropecuaria, ellos lograron imponer, a mi juicio, las reglas de juego cuando hicieron aparecer eso como una pelea del gobierno con el campo. Y el campo es un concepto absolutamente genérico. El campo no son los pools de siembra. En el campo hay infinidad de pequeños y medianos productores, tamberos, productores de determinada escala, vacunos, agricultores. Y además esta idea de que el campo es solamente la pampa húmeda, que también es una idea de la vieja Argentina agroexportadora. La diversidad y la riqueza de nuestras naturalezas indican que la actividad agraria en Argentina excede largamente la pampa húmeda, y mucho más allá todavía a los grupos más concentrados de la pampa húmeda. Hoy tenés todas las economías regionales destruidas, absolutamente destruidas, y también en el interior de la provincia de Buenos Aires hay muchas dificultades, porque no se derrama esa concentración de riqueza que está en pocas manos de los pools de siembra o de grandes extensiones. No se derrama para nada, ni siquiera en los propios pueblos, que tienen sus periferias, que tienen la misma problemática que tenemos nosotros, donde hay merenderos, hay comedores comunitarios, hay un grave problema de conducta producto de consumo de drogas, que ha sido abandonado por el Cedronar. El Cedronar tenía un programa que se denominaba Puntos de Encuentro, que combinaba el accionar de lugares de contención, podían ser comedores, merenderos, operadoras escolares, para que desde ahí se detectaran problemas de conducta, y precisamente el punto de encuentro era que el Cedronar hacía programas en cada uno de esos pueblos. Bueno, ese programa se desarmó, ahora tienen que trasladarse 100, 150 kilómetros a un lugar para llevar esa problemática, trabajadoras comunitarias que además no cobran un peso, y también en el interior se cierran comercios permanentemente. Yo estuve hace poco en una localidad que es muy rica desde el punto de vista de la producción agropecuaria, que se llama Salto, ustedes más o menos lo ubicarán, está cerca del Triángulo de Oro, de Rojas, etc.
y en el centro, en el ejido urbano, se cerraron 26 comercios. Que es como si acá dijéramos que se cerraron 260 comercios. Así que, bueno, estas son experiencias, más allá de las experiencias o las vivencias que cada uno hemos tenido en el mano a mano. En 25 de mayo, otra localidad aparentemente que vive exclusivamente del sector agropecuario, hace unos años atrás ahí se instaló una industria del calzado muy importante, Adidas y otras marcas importantes. Eso generó especialización de mano de obra en el pueblo. Hay unos 700, 800 trabajadores que son especializados en la elaboración o en la producción de calzado. Y además generó todo un proceso industrial alrededor de cooperativas, pequeñas fábricas, etc. Bueno, todo eso ha quedado pulverizado. Una planta que era la que tenía mayor autonomía de vuelo con 130 trabajadores, hoy tiene 15. Una cooperativa del calzado que tenía 15 trabajadores, yo creo que ya debe haber cerrado, porque ya estaban, cuando caímos, lagrimeando, porque ya no aguantaban un segundo más. No tenían cadena de comercialización, etc. Bueno, son 700, 800 trabajadores que han quedado sin trabajo en una localidad como esa. ¿Cómo van a competir con los costos que tienen las tarifas? Y además, ¿cómo van a competir en un país donde entran 3 millones de pares de calzado por mes importados? Entonces, bueno, estas son las vivencias que hemos ido recogiendo y que me parece bueno transmitirlas acá para ir rompiendo esa idea de que existen dos provincias. Mentira, no existen dos provincias. Cuando se trata... Puede ser que desde el punto de vista productivo sí, pero cuando se trata de hablar de estos problemas comunes, no hay dos provincias, hay una sola. Y una sola provincia es la que está sufriendo todo esto. Mientras tanto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires mira para otro lado, no registra que en su provincia están cerrando miles y miles de pequeñas y medianas empresas. Fue la única gobernadora que se presentó a las audiencias judiciales para reclamar por las tarifas, pero a diferencia de todos los gobernadores que se presentaron para pedir una cautelar que frenaran las tarifas, ella se presentó para pedir que se aplicaran las tarifas. La situación tarifaria en el interior es gravísima. Hay pueblos del interior, por ejemplo Tamendi, que es un pueblito de General Alvarado, Miramar, que tenían facturaciones promedio de 600 pesos de gas, y esta última facturación le ha llegado entre 2.000 y 5.000 pesos. No estoy hablando de comercio, estoy hablando de hogares. Y así, bueno, podemos describir infinidad de casos. Bueno, Miguel anticipó un poco la agenda que se viene. Hola. Miguel anticipó un poco la agenda que se viene. Vamos a recorrer algunos comercios de Jaureche. No vamos a decir, pero yo... me quedé, es un buen momento para no quedarse con una palabra en la boca. Me quedé un poco con la primera pregunta de la autocrítica y pensaba qué utilidad puede tener la autocrítica en esta coyuntura. Es cierto que frente al embate neoliberal lo que hay que hacer es unir esfuerzos para estar todos juntos y repeler ese ataque. Sin embargo, yo creo que hay un aspecto de la autocrítica que nos puede ayudar, sobre todo ahora faltando apenas 4 o 5 días para el domingo. Digo 4 o 5 para que no parezca que lo sé, pero sea exactamente la cantidad de horas que faltan para el domingo. Pero hay un aspecto de autocrítica que me parece que es importante, porque Leopoldo hacía referencia a que en muchos casos la autocrítica era más crítica que auto, ¿no? Decían, bueno, vamos a autocrítica, Cristina no nos dio espacio, no, eso no es autocrítica, eso es crítica. Pero esa lógica que tenían muchos dirigentes políticos también puede, y creo que tenemos que hacerla cada uno de nosotros como ciudadanos, como vecinos, porque yo creo que nos faltó quizás acompañar un poco más a Cristina en los últimos 4 años. Fíjense que por supuesto nosotros llegamos a la Plaza de Mayo en muchas ocasiones, peronistas, radicales, socialistas, independientes, como decía Leopoldo, pero entre plaza y plaza quizás nos faltó más disputa, pero no pelea, enojados, sino más conversación, más capacidad de construir conciencia en el barrio, en los comercios, en el lugar de trabajo. Quizás confiados en las virtudes de Cristina, en la cadena nacional, en que ella le hablaba a la gente, uno descansaba en esa fortaleza y no daba las discusiones que tendría que dar.
y por ahí ibas, te subías a un taxi o un remis o entrabas a un comercio, escuchabas que la criticaban a la presidenta, al proyecto de país, porque siempre lo que se está criticando en el fondo no es la persona sino el proyecto, y uno tal vez se quedaba callado confiando en esa capacidad de Cristina para transmitir y generar el relato, pero en el buen sentido de la palabra, construir conciencia en torno a cada una de las políticas. Quizás nos faltó más disputa en el metro cuadrado de cada uno. No digo esto por nostalgia de una lucha que no dimos, sino aprovechando que quedan 4 días para las PASO y 3 meses para octubre, 2 o 3 meses para octubre, para que no nos quedemos sin nada por hacer de acá al domingo y después del domingo a octubre. No nos puede quedar nada por hacer. Hagamos la lista de los 5 o 10 familiares, vecinos, amigos que conocemos, que no sabemos a quién votan, que votan a masa, que votan indecisos. Llamémoslos en un horario. El otro día un compañero me contaba que llamó a las 8 de la mañana a la hermana. Ese voto lo perdió. Lo ganó. Ese voto lo ganó. Claro, pero el shock de haberla llamado temprano a la mañana lo pensó. La hermana atendió preocupada porque pensó que había pasado algo y le dijo, sí, pasó algo. El domingo hay elecciones y necesito que votemos a Cristina. Y la convenció. Entonces, que no quede nada por hacer, con inteligencia, sin pelearnos, pero salgamos de estos 5 días, dediquémosle 1 o 2 horas por día a salir a convencer a los vecinos, a los amigos, a los familiares. Que no tengamos que hacer después de octubre una autocrítica a nosotros mismos de que no hicimos lo que teníamos que hacer para ganar la elección. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a los trabajadores y a los dueños de San Martín, gracias por recibirnos.